esto era parte de Jordania, lo que se llama Cisjordania. Así que la ciudad amurallada, el Monte de los Olivos, esta región era Cisjordania. Y en la Guerra de los 6 días, Israel llega de la ciudad de Jerusalén, que está a nuestra derecha, y empuja la frontera con Jordania unos 20 kilómetros. El Monte de los Olivos en hebreo, Har HaZeitim, y en árabe, Jabal al-Zaitún, está ubicado en el Valle de Kidrón, al este de Jerusalén. Según la Biblia, era el lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones e incluso se encontraba allí el día que fue arrestado. ¿Qué tal, amigos? Me encuentro en Jerusalén, una ciudad histórica, una ciudad religiosa. Por supuesto que vamos a conocer cada uno de estos detalles de la historia de este pueblo. Así que ahí está la iglesia de la agonía de Jesús. Eso es lo segundo que hay en el Monte de los Olivos. Y lo tercero que hay en el Monte de los Olivos es un gran cementerio judío. Esta es la panorámica de Jerusalén. Aquí en Jerusalén vamos a poder encontrar una serie de espacios históricos donde estuvo Jesús. Estamos hablando de Monte de los Olivos, Getsemaní, también la parte de la Cruz del Calvario, el Santo Sepulcro, entre otros espacios. Es considerado uno de los lugares más sagrados de la Tierra Santa. Allí están ubicadas las iglesias de Getsemaní, Pater Noster y Dominus Flevit. Toma su nombre de los olivos que pueblan sus laderas. Allí se encuentran muchos árboles de todas las edades. En su falda se encuentran los jardines de Getsemaní, donde Jesús el Nazareno se hospedó en Jerusalén. Es el lugar de muchos eventos bíblicos importantes. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles se nombra como el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Los soldados romanos de la 10ª Legión acamparon en el monte durante el sitio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que llevó a la destrucción de la ciudad. Un gallo recogiendo sus pichones, porque Jesús dijo a los apóstoles: vengan y los voy a recoger, los voy a proteger, al igual que la gallina recoge a sus pichones. Pues internamente. Ahora, ustedes pueden ver acá reliquias, ¿no? Sí. Esas reliquias son de la época bizantina, porque casi en cualquier lugar donde hay hoy día una iglesia que se construyó en el siglo XX o en el siglo XIX, está construido sobre restos históricos de una iglesia que se construyó acá en la época bizantina, que es entre el siglo IV hasta el siglo VII. Y según las explicaciones, es en este templo donde el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: vengan, y los acurrucó, por así decirlo, como el amor que se le da de un hermano hacia otro hermano. En la base de la montaña, no muy lejos del huerto de Getsemaní, hay un monumento hecho por el rey David a su hijo, el memorial de Absalom. Está la tumba de Zacarías, no Zacarías el padre de Juan, sino Zacarías el profeta de la época de hace 3000 años atrás. Así que ya muchísimos años los judíos entierran a sus muertos acá. Una pregunta, a ver si entiendo. Lo que vemos allá dorado es el templo que construyó Salomón. No, lo que ves ahí dorado, el templo que construyó Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Ajá. Y después de eso vienen acá los judíos y construyen un pequeño templo que llega el rey Herodes y lo agranda. 70 años después de la muerte de Herodes llega acá Tito y destruye el segundo templo y manda a los judíos hacia el exilio. Él también saquea el templo y que va a construir con el saqueo, con el motín y el pillaje. Muy cerca, bajando el Monte de los Olivos, se encuentra el cementerio de los judíos y se puede explicar que las rocas que están encima de las tumbas se trata de la espera del Mesías para los hebreos. Así que la gente está enterrada abajo y en la mayoría de los lugares hay como una ventanita
para poner velas. En el libro de Zacarías, el Monte de los Olivos aparece identificado como el lugar desde el que Dios comenzará a redimir a los muertos al final de los tiempos. Lo importante es que son tumbas del primer siglo y pueden ser, según alguna de las inscripciones, parte de la comunidad ya cristiana, ¿sí? Judeo-cristiana. Todavía la separación es un poco primeriza. Los símbolos, esa es la primera y la última letra del abecedario, y eso es algo común que conocemos, pueden ser tumbas entonces cristianas. Por esta razón los judíos siempre han intentado ser enterrados en la montaña, y desde los tiempos bíblicos hasta el día de hoy, el monte se ha usado como cementerio para los judíos de Jerusalén. Que hay en ese cementerio son tumbas de 2000 años, algunas, y algunas de 3000 años. Hay aproximadamente 150.000 tumbas en el monte, incluyendo las de muchas figuras famosas como Zacarías, que profetizó Ayit Yad Abba Shalom, y muchos rabinos del siglo XV al XX, incluyendo a Abraham Isaac Kook, el primer rabino jefe askenazí de Israel. Así que ya muchísimos años los judíos entierran a sus muertos acá. Y la razón es que la tradición judía dice que cuando el Mesías llegará, que para los judíos todavía no ha llegado el Mesías, hay un grupo pequeño en el judaísmo llamado los mesiánicos que acepta a Jesús y dicen que el mundo no estaba listo a recibir a Jesús y por eso Jesús dejó el mundo, pero volverá. El mundo judío, la mayoría del mundo judío no acepta a Jesús como profeta, pero siguen esperando al Mesías, que dicen que cuando el Mesías llegará va a pasar dos cosas. Primero, los muertos van a resucitar, y segundo, después de una guerra muy fuerte, va a haber paz en el mundo. El primer ministro de Israel, Menachem Begin, pidió ser enterrado en el Monte de los Olivos, en lugar del Monte Herz. El monte sufrió graves daños cuando fue ocupado por Jordania entre la Guerra Árabe-Israelí de 1948 y 1967, cuando cerca de 50.000 lápidas del antiguo cementerio judío del Monte de los Olivos fueron retiradas y utilizadas para la construcción, así como para levantar letrinas, incluyendo lápidas de más de 1000 años de antigüedad. En algunos sectores del Camposanto se instalaron estacionamientos y estaciones de servicio. A partir de la reunificación de la ciudad después de la Guerra de los 6 Días en 1967, los israelíes repatriaron laboriosamente tantas lápidas como les fue posible, garantizando la libertad de culto y el respeto a los lugares sagrados de todas las religiones. El moderno vecindario de Atur se encuentra en la cumbre de la montaña. La tumba de los profetas es el lugar en Jerusalén que se considera, según las tradiciones medievales judías y cristianas, como el lugar de entierro de 3 profetas del Antiguo Testamento: Ageo, Malaquías y Zacarías. Los visitantes descienden a la tumba que ahora es custodiada por la Iglesia Ortodoxa Rusa. La catacumba es semicircular y contiene 50 tumbas vacías excavadas en la roca conectadas entre sí mediante pasillos. Los habitantes del cementerio judío del Monte de los Olivos, Jerusalén, utilizaron este lugar de enterramiento durante 1000 años, desde el 500 a.C. hasta el 500 después de Cristo. En algunas de las tumbas es posible ver incluso inscripciones en griego y en hebreo. Esta es la ciudad de David. Quiero que conozcan cada una de las historias del rey Salomón, de David, pero también de Jonatán. Cuando David salió de Jerusalén durante la rebelión de Absalón, subió al Monte de los Olivos y adoró a Dios en su cumbre. En su viaje de huida, el poderoso David iba descalzo y llorando cuando caminaba hacia la montaña. Dice en 2 de Samuel, capítulo 15, del versículo 30 al 32. ¿Dónde es el lugar donde construyó el templo el rey David? ¿Cuál es el sitio? El rey David no construyó ningún templo. No, Salomón.
Ok, el rey David es el primer rey de Israel, es un rey muy importante. Todos los reyes deben venir de David. Por eso cuando ustedes empiezan a leer la Biblia, el Nuevo Testamento, la genealogía va desde David hacia José. Esa es la razón. Porque el Mesías es hijo de David. El rey debe ser hijo de David. Porque con todo eso que fue un rey muy importante, y Dios dice, no, jamás tuve un siervo tan importante como David. Así es. Y es el creador de la ciudad de David. David tenía muchos problemas. Primero, problemas familiares. Un hijo de él que se llamaba Amnón violó a su hermana que se llama Tamar. Sí. David no reacciona. El hijo grande de él mata a los dos. David se enamora de una mujer que era la esposa de un general de él, que se llama Bathsheba. Él se acuesta con ella sabiendo que está embarazada, que está casada. La deja embarazada y manda a matar a su esposa. Sí. Por eso, David era un hombre de guerra. Por todas esas cosas, David no puede construir la casa de Dios. No puede construir la casa de Dios. ¿Ustedes saben de qué murió David? El rey David de viejo. De viejo, pero según la Biblia se murió de frío, como nosotros ahora. Tenía una hipotermia, le trajeron una mujer que se llama Abishag Shunamit para que le abrace y le dé cariños y le caliente, pero el hombre no se podía calentar y murió de frío. David murió, el que construyó el primer templo fue su hijo Salomón. El sitio de la construcción del primer templo está ahí, donde ven ahí el domo de la roca. No es ese. Este templo existe durante 500 años y va a ser destruido por los babilónicos. ¿Conoces la canción de Bob Marley? Después lo cantó Bonnie M. Sí. By the River of Babylon. Ok, y también los temas de Bob Marley, el reggae nace por Jerusalén. La música del reggae está atado a Haile Selassie, que fue el rey de Etiopía. Estamos bajando lo que es la parte del cementerio en la antigua Jerusalén, conociendo cada punto, cada historia de esta hermosa ciudad. Probablemente fue sobre este monte que Ezequiel vio que descansaba la gloria de Dios. Ezequiel 11:23. Zacarías también profetizó que cuando el Señor volviera, sus pies se posarían sobre el monte de los olivos, que se partiría formando un enorme valle. Durante las visitas de Jesús a Jerusalén, con frecuencia pasaba la noche en el monte de los olivos, probablemente en Betania. Lucas 21:37 al 22:39. Comenzó su célebre entrada triunfal en Jerusalén desde este monte, y sobre él dio su gran sermón acerca de la segunda venida y el fin del mundo. Mateo 24:3. El sufrimiento final de Jesús comenzó en un huerto sobre la falda del monte de los olivos, Mateo 26:30 al 31, y su ascensión al cielo ocurrió en este memorable monte, Lucas 24:50 al 51. El monte de los olivos es uno de los más altos de Palestina, aunque tiene unos 60 metros más que el área del templo de Jerusalén, del que está separado por el valle del Cedrón. Desde allí se tiene una vista excelente de la santa ciudad y el lugar donde estuvo el templo. El rey Josías destruyó los altosanos que Salomón había erigido en el monte de los olivos para dar un culto a los dioses de sus mujeres extranjeras. Segunda de Reyes 11:7, Segunda de Reyes 23:13. Después de la destrucción del primer templo de Jerusalén, los judíos comenzaron a peregrinar al monte de los olivos, porque según la visión de Ezequiel, la gloria del Señor salió de la ciudad y fue a situarse sobre el monte al oriente de la ciudad. Ezequiel 11:23. La torre más alta sobre este monte es la del convento ruso, desde la cual se ve en todas las direcciones una gran parte de Palestina, desde el mar Mediterráneo en el oeste hasta los montes de Moab al oeste, y desde los montes de Samaria en el norte hasta los montes del sur de Judá. En las faldas orientales del cordón del monte de los olivos está la aldea de Betania, lugar donde Jesús resucitó a Lázaro. El sitio donde Jesús revive un muerto está atrás nuestro, a la espalda de la montaña, Lázaro. en un lugar que se llama Betania. Ahí es el sitio donde Jesús, cuando estaba en Jericó, él sintió la voz de Lázaro llamándolo, y llegó a la casa de las hermanas de Lázaro, que se llaman Marta y María, y le vio a Lázaro muerto y le dijo: Lázaro, levanta y anda. Desde ahí existe el pensamiento que va a haber una resurrección de los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos también según la arqueología. El Monte de los Olivos es un lugar muy sagrado porque durante los últimos días de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo
fue el lugar de refugio preferido del Salvador. En relación con esos varios puntos son señalados en los evangelios. Estamos recorriendo el sector de Monte Los Olivos. Según explicaciones de la guía turística, el Monte Los Olivos es el lugar donde se enterraban o quedaban los restos de las personas que mueren. Es el lugar en que Cristo utilizaba para orar, reunirse con sus discípulos. Aquí en Monte Los Olivos, Jesús habló de las bienaventuranzas. Bienaventurado el que tiene sed de justicia, porque la recibirá. También en este sector fue donde Jesús enseñó a sus discípulos a orar el Padre Nuestro. En este sector es donde Jesús, desde este lugar, vio Jerusalén y miró cómo en el templo, el atrio, las personas los convertían en un mercado y profetizó que el templo sería destruido, pero que en 3 días se levantaría, refiriéndose a su vida, de cómo él pues iba a sacrificarse, a entregar su vida por nosotros para la salvación de la humanidad. Que según la tradición se supone que ahí Jesús dictó el Padre Nuestro a los apóstoles. Fue una de las 4 iglesias que ha construido Helena. ¿Saben quién era Helena? Helena era la mamá de San Constantino. Betania, la casa de Lázaro y de Simón el leproso. Marcos 14:3, Mateo 26:6. El Monte de los Olivos era paso obligatorio para quien se dirigía desde la aldea de Betania hacia Jerusalén. Hechos 1:12. Aparentemente en el Nuevo Testamento, el lugar era una zona de recreo para aquellos que deseaban escapar del calor de las calles de la ciudad, repletas de gente. El monte, además de ser un lugar ventajoso desde el punto de vista táctico en tiempos de guerra, también en tiempos de paz, era una ruta de entrada a Jerusalén. Fue la ruta que siguió Cristo al entrar en Jerusalén el Domingo de Ramos. Desde su cumbre Jesús vio la ciudad. Lucas 19:41. Sus visitas al hogar de María, Marta y Lázaro seguramente lo hacían pasar con frecuencia por ese lugar. Lucas 21:37. Es posible que la higuera estéril, que fuera utilizada como ejemplo objetivo en la impactante lección sobre la vida sin frutos, haya estado en las laderas de este monte. Mateo 21:19. El lugar donde estaba la higuera, maldecida por nuestro Señor Jesucristo, también se señala en Mateo 21:18 al 22. Por donde pasaba la calzada romana de Jericó a Jerusalén, hacia la mitad de la pendiente occidental sitúa la tradición. El Dominus Flevit, el Señor lloró sobre la ciudad de Jerusalén. Lucas 19:41. Y esta es la iglesia. Esta es la iglesia de Getsemaní. Y según lo que se explica, lo que se sabe, es que aquí nuestro Señor Jesucristo se entristeció, se puso triste. Estamos entrando a la iglesia de Getsemaní, muy hermosa esta iglesia, donde, repito, nuestro Señor Jesucristo se puso triste. ¿Cómo se llama este lugar en español? Getsemaní. ¿Getsemaní o Getsemaní? Con G, Getsemaní. Getsemaní. Sí. Okay, perfecto. Esta es la piedra de la agonía, y según lo que se explica es que en este lugar, en esta iglesia, en este sitio, es donde nuestro Señor Jesucristo oró. Esta es la iglesia de Getsemaní. El sitio donde Él profetizó la destrucción del templo, la ruina de la ciudad y el fin del mundo, Mateo 24:1. El lugar donde el Señor impartió su bendición de despedida a los apóstoles y ascendió al cielo, Lucas 24:50. El Monte de los Olivos ha sido escenario de muchos eventos famosos de la historia bíblica. En el tiempo de David había allí un lugar sagrado dedicado a Yahvé, cuya ubicación exacta no se conoce, pero era cerca de la carretera hacia el Jordán. Posiblemente en la cumbre de la Carén, Esayab, segunda de Samuel 15:32. El monte de la cuesta
a como también se le llama, está a 1 kilómetro de Jerusalén, por lo que allí inicia el paseo de miles de años de historia. Esta es la iglesia de Getsemaní, como pueden observar ustedes, mucha gente, bastante decoración. Voy a cruzar. Esta es la Puerta Santa, Basílica del Agonía. Puerta Santa, Puerta Santa. Puerta Santa. Puerta Santa. Donde Jesús llora, Jesús anda con loro en poderes. Es donde el Monte de los Olivos tiene un papel muy importante en la historia y en la profecía, pues Cristo dejó la tierra desde allí tras pasar 40 días con sus discípulos, lugar de resurrección, Hechos 1, 1, 3, 9 y 12. Y es allí a donde regresará cuando venga para gobernar, dice Zacarías 14, 1, 4 al 9. Los discípulos le habían mostrado a Cristo los recién reconstruidos edificios del templo y él había dicho algo muy extraño. La hermosa construcción que estaba viendo sería destruida por completo. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, dijo su Señor. Mateo 24:2. En la ciudad hay muchos jardines que se han plantado, aunque persisten los árboles nativos de olivos sobre las faldas. Por caer poca lluvia, no nace la hierba común que se pueda encontrar en otros sitios de la tierra. Quizás en la época de Jesús era más montañoso. Estamos en Getsemaní, el nombre Getsemaní, que en español lo dicen como una sola palabra. En realidad son dos palabras en hebreo. Shemen, en hebreo, aceite. Gat es el lugar donde se hace los olivos, ¿ok? El aceite, la prensa de olivos. Getsemaní. Estamos en un monte de olivos, se hacía aceite de olivos porque también se comía, también se utilizaba para iluminar, también se pagaban los impuestos con cebada, con aceite. Así que el aceite era algo muy común en toda la región de este país. ¿Sabías que el nombre de Monte de los Olivos tiene su origen en la lengua aramea, el idioma que hablaba Jesucristo, según explica la página Unidos por Israel en su sitio web? Por estos parajes hay distintos templos, entre ellos hay uno situado en la base del Monte de los Olivos. Es la Basílica de las Naciones, otro espacio vinculado a uno de los personajes claves del cristianismo. La tradición cuenta que aquí fue enterrada la Virgen María, y también se cuenta que Jesús rezó en el lugar antes de ser arrestado cerca del Monte de los Olivos. El mundo judío, la mayoría del mundo judío no acepta a Jesús como profeta, pero siguen esperando al Mesías, que dicen que cuando el Mesías llegará va a pasar dos cosas. Primero, los muertos van a resucitar, y segundo, después de una guerra muy fuerte, va a haber paz en el mundo. Y hasta que esas dos cosas no suceden, parece que el Mesías todavía no ha llegado. Entonces, la gente está dispuesta a pagar mucho dinero para ser enterrados acá, en el Monte de los Olivos. Cerca del Monte de los Olivos encuentra hoteles desde los $34 hasta los $104 por habitación. El Monte de los Olivos se encuentra ubicado en el continente asiático, en la región de Jerusalén, en la cordillera de los montes de Judea. Administrativamente está bajo la jurisdicción de Israel. El Monte de los Olivos está a una altitud de 826 metros sobre el nivel del mar. Y cualquier paseo por Jerusalén, la primer parada es el Monte de los Olivos, donde se observa la explanada y la cúpula dorada, el lugar donde hasta el día de hoy es adorado al poderoso rey David. Suscríbete a mi canal de YouTube y te estaremos contando más historia de la antigua Jerusalén. Con la información e imágenes de la periodista nicaragüense Celia Méndez Romero, este fue un reporte de Antenor Peña Solano.